organización o una empresa pueda generar mayor cantidad de volumen. ¿Lo pago? En términos de cantidad, peso y también de composición. Por lo que podría influir para que una persona, una empresa o una localidad pueda generar más o menos residuos. ¿De acuerdo? Bien. Y hasta aquí la próxima avanzando la práctica que tenemos que hacer el día sábado. Justamente para, como ustedes están frescos y han visto el Citasol, lamentablemente del 2024, pero ya saben cómo acceder a la información del 2025, ya podemos ir jugando con los datos que están allí y con esos datos generar nuevos indicadores que vamos a ver un día, mejor dicho, un poquito el día de hoy. Si alguien tiene plumón, me presta porque me he olvidado mi mochila. Gracias. Bien, veamos algunos países y cómo se van a ir distribuyendo en base a distintos indicadores. Uno de los principales indicadores que habíamos hablado la semana pasada era la GPC, ¿se acuerdan? Generación per cápita. ¿Qué unidades de medida tiene? Kilo por persona al día o kilo por habitante al día. Si ustedes pueden ver ahí, ¿dónde está Perú? Gracias. Gracias. ¿Dónde está el Perú? ¿O no está en la relación? ¿Aquí está? Sexto. Muy bien. ¿Esa es una buena o una mala noticia? ¿Mala? ¿Dónde deberíamos estar? ¿El primero? ¿Al último? Es decir, ¿quién gana acá? ¿El que genera más o el que genera menos? El que genera menos. Sin embargo, ¿qué factores deberían estar influyendo en el Perú para que yo genere menos cantidad de residuos sólidos? Hay que ir pensando. ¿Por qué Chile tiene entre 1.2 y 1.4? Si solamente nos dedicamos a ver la primera columna. Población. Población. Significa que Chile tiene una mayor población que Perú. ¿Cierto o falso? Falso. Más falso que la ONU, ¿cierto? Tiene menos. ¿Cuántos millones está en Chile? A ver, entren a su teléfono. 15 millones, 18 millones, 20 millones, más o menos. ¿Cuánto tiene Perú? 34. Por lo tanto, con menos cantidad de población, en promedio un chileno genera más que un peruano. ¿A qué se deberá eso? Vamos pensando. ¿Cuánto tiene Chile? 19. ¿Cuánto? 19,9, 20. 20 millones. 20 millones genera más que 34 millones que somos nosotros. ¿De acuerdo? Su compañera dice industria. A ver. Factores. Industria. Al decir industria significa que estamos diciendo que la industria en Chile es mejor, peor, salud, tiene mayor desarrollo, tiene mayor complejidad, mayor desarrollo. ¿Será toda la industria en Chile en promedio? ¿Sí o no? Sí, puede ser. Sin embargo, no perdamos de vista que este indicador llamado GPC tiene un enfoque más al ámbito municipal o al ámbito no municipal. Es más con enfoque al ámbito municipal. Profe, ¿en el no municipal también se mide la GPC? Sí, pero no se llama GPC. Se enfoca más en la generación de residuos. Porque en el ámbito industrial ya te vas a enfocar en el sector en específico. ¿De acuerdo? Sectores: industria, petróleo, minería, comercio, construcción. De otras formas se puede medir ahí. Pero la GPC de alguna manera se enfoca más en el ámbito municipal. ¿Cuáles entonces son los residuos municipales? ¿Ustedes han leído la norma? ¿Orgánicos y inorgánicos? Sí. Cambio la pregunta. ¿Dónde se generan los residuos municipales? Hogares. Hogares en general, ¿cierto? Cuando digo hogares, ¿qué uno entiende por hogar? Una casa, un departamento, oficinas. Ahí llegamos a oficinas. Colegios, entre oficinas. ¿Qué más? Casas, departamentos, colegios, parques y jardines, mercados, restaurantes, comercios en general. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo municipales, no solamente son los domiciliarios. Dentro de los domiciliarios tenemos casas, departamentos, viviendas u hogares. Tengo una segunda categoría que vendría a ser los no domiciliarios, que son todos los que estábamos diciendo como oficinas,
colegios, comercios, etc. ¿Me dejo entender? Y hay una tercera categoría que vendrían a ser los de limpieza y barrido. Entonces, cuando yo digo residuos del ámbito municipal, doble clic, domiciliarios, más no domiciliarios, más residuos provenientes de la limpieza y del barrido. ¿De todo eso se encarga quién? La municipalidad, muy bien. Entonces ahí tiene sentido medir la GPC. Ahora, se suma toda la cantidad de residuos que genera el Perú por día, y como ya sabemos la cantidad de población, simplemente hacemos una conversión, dividimos y sale la famosa GPC. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Entre 0.7 y 0.9. Exactamente cuánto tenemos, 0.84, 85, 87. Pero estamos en este marco, ¿de acuerdo? En la región, quien está primero es Chile. Segundo puesto Argentina, ahí nomás, respirar. Esto es Keiko, este es el sombrero, ¿no es cierto? Primero y segundo puesto, por su culpa, ¿no es cierto? Tercero, Brasil, entre 1 y 1.2. Ojo, ¿Argentina es más grande que Chile, sí o no? ¿Cómo que no? Sí, ¿no es cierto? En territorio y en población. Buenos Aires tiene más gente que todo Chile, nada más, son 25 millones. ¿Brasil es más grande que Argentina? Sí. O sea que fíjense, los más grandes tienen menor GPC que Chile. Algo está pasando, tenemos que descubrir el día de hoy. México, entre 0.9 y 1. ¿México es más grande que Brasil? No. Pero también es un gigante, ¿no es cierto? ¿Colombia es más grande que nosotros? Sí, en territorio y en gente. Perú está acá. ¿A quién le ganamos? Ecuador, Bolivia. A nivel de América Latina, ¿cuánto tenemos? Un latino genera 1 kilo al día. ¿De acuerdo? Ahora, en el resto de columnas ustedes van a ver el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico en el Perú, ¿cómo se mide? ¿Alguien sabe? ¿Por números o por letras? Por letras. A. Pobreza. B. C, D y E. ¿Quién es el que tiene más plata? El A. A y B, pudiente. C, clase media. D, pobre. E, piso 25 el cerro. Recontra pobre. ¿Estamos? A es el que tiene más plata, E es el que tiene menos plata. ¿Quién votó por el sombrero? Enano, ¿no es cierto? ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a ver en la hipótesis de los factores que influyen a que ese número sea mayor o menor, si tiene algo que ver el nivel socioeconómico. ¿Tendrá algo que ver o no? Sí. Su compañera dijo industria, yo digo nivel socioeconómico. Pregunta, ¿el que tiene más genera menos? ¿O el que tiene más genera más? ¿Qué me dice la lógica? ¿Qué me dice el sentido común? El que tiene más genera más. Muy bien. Entonces, ¿más qué? ¿Más cantidad o más volumen? ¿Me quedo en ese análisis o necesito hacerle doble clic? Doble clic, ¿para qué? ¿Para ver qué? Composición. Orgánico, inorgánico, papel, cartón, plástico, chatarra, etc. ¿Me dejo entender? Entonces voy de lo macro hacia lo micro. Según la data que muestra aquí la pizarra, 20% de chilenos tienen un nivel socioeconómico alto, o sea, A y B. 60% es la gran clase media, vendría a ser C. Y hay un 20% de pobreza. Ojo, pobreza, no pobreza extrema. O sea que el pobre de Chile puede ser un clase media en Perú, sí, tranquilamente, ¿de acuerdo? ¿La clase media de Chile puede vivir en San Isidro aquí? Sí, tranquilamente, para que más o menos vean las escalas, ¿no? Entonces, si eso tiene algo que ver, ¿quiénes son en estos tres grandes grupos los responsables de este número? ¿Este o ese? ¿El del medio? El de acá también, ¿no es cierto? O sea, digamos que un 80% de chilenos tiene solvencia económica, ¿de acuerdo? Y cuando uno tiene solvencia económica no solamente satisface las necesidades primarias, como son alimentación, vivienda, transporte, vestido y
servicios de casa, ¿no es cierto? O sea, puedo pagar eso tranquilamente y me sobra, tengo excedentes. Y como tengo excedentes, imagínense ustedes que sean poderosos, tienen excedente de dinero, ¿qué harían? Empiezo a destruir la tarjeta, ¿no? Zapatilla, pantalón, viaje aquí, viaje allá, carro acá, ¿de acuerdo? Empiezo a cambiar mis hábitos y mis costumbres, o sea que tiene que ver también el estilo de vida. Yo puedo ser un misio, económicamente hablando, pero tener una zapatilla de 800 soles. ¿Sí o no? Sí. Aparento algo que realmente no soy, pero existen esos casos. Puedo ser una persona que de repente no ha pagado la luz, no ha pagado el agua, pero tengo los pantalones con hueco que están más caros que un pantalón normal, ¿no es cierto? O me he visto como un reggaetonero, un perreador, un pandillero, que casi son lo mismo, ¿no es cierto? Y ese outfit está mucho más caro que un outfit normal. ¿Me dejo entender hasta acá? ¿Sí? Estilo de vida. Mi estilo de vida significa que yo puedo ir al club, me voy al cine una vez a la semana, me voy de viaje una vez al extranjero al año, etc. Es mi estilo de vida, ¿de acuerdo? Y en base a mi estilo de vida yo voy a generar más residuos, pero no solamente más, sino voy a generar distintos tipos de residuos. Todos somos iguales, pero algunos son menos iguales que otros. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo vivo en el distrito X, si yo vivo en el país X, y estoy aquí o estoy acá, mi consumo, mi comportamiento va a ser distinto al que de repente no llega a fin de mes. ¿Me dejo entender? Y eso influye en el volumen, en la cantidad y en el tipo de residuos que está generando, o sea, composición. ¿La composición importa? Sí, porque en base a la composición, al ver los grandes números, yo puedo saber qué es más sencillo de reaprovechar, reducir, reciclar, 3R, 4R, 5R, 7R, 9R. ¿Me dejo entender? Entonces, la data y los indicadores son importantes. ¿Para qué? Para las personas que empiezan a tomar decisiones. ¿Hasta aquí está claro? Creo que sí, ¿no es cierto? La misma lógica es la que se ha empleado para el resto del país. Fíjense cómo está Argentina. Para Argentina, este número de repente debería estar un poquito más para acá, ¿no? Ya Milei ha arreglado algo del país. 18 y 62. Brasil, 15 y 55. México, 15 y 50. Tiene un comportamiento parecido. Colombia, 12 y 52. Perú, vamos a ver si es que es cierto. 10%, 50%, 40%. Puede ser, puede ser. Ojo, no estamos hablando de pobreza extrema. Simplemente acá está apuntado D y E. ¿De acuerdo? A, B, C, D y E. Para que más o menos tengan una idea. Eso no depende de la cultura también. Sí, ese es otro indicador. Perdón, no indicador, esa es otra variable. Ahorita vamos a hablar de la cultura. Entonces, me dejo entender que el nivel socioeconómico influye en la generación de residuos y en el tipo de residuos. Entiéndase como generación, volumen o cantidad. ¿De acuerdo? Queda claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué interpretación técnica tenemos? Si yo tengo excedente de dinero, voy a tener un mayor consumo. Y como tengo un mayor consumo, voy a tener una mayor generación. No solamente, repito, en cantidad y en volumen, sino en la composición de lo que yo estoy generando. Mientras que en el resto de economías, fíjense, Argentina es un perfil urbano consolidado. Cuando yo digo urbano, debe ser equivalente a... ¿A qué? Residuos del ámbito municipal o no municipal. Municipal. Y dentro del ámbito municipal, ¿cuál es el que se parece más a la parte urbana? Porque dentro del municipal hay tres tipos, ¿no? Domiciliario o doméstico, muy bien. Pero no hay que confundir porque en algunas literaturas el urbano vendría a ser equivalente a veces solamente al domiciliario o a veces el urbano podría ser equivalente a todo el municipal. ¿De acuerdo? Entonces hay que ver la literatura para saber a qué grupo en específico se está refiriendo. ¿Qué dicen de Perú? Alta fracción orgánica. ¿Tienen razón? Sí. Nuestra primera clase que habíamos dicho que en Latinoamérica se genera un montón de residuos, ¿no es cierto? Y de ese montón, por lo menos, el 50% era orgánico. Cuando yo digo, y este puede ser un indicador interesante, mientras que una economía, mientras que un país genere una mayor cantidad o un mayor volumen de orgánicos, ¿tengo más plata o tengo menos plata? Menos plata. Ese es un indicador tácito.
Entonces yo puedo concluir que otras economías, no solamente en la región, porque al final y al cabo casi todos los que estamos acá somos latinos o estamos en el hemisferio sur. Si yo pongo un país aquí que está en el hemisferio norte, ¿la GPC será mayor o menor? ¿Qué esperarían ustedes? Una GPC mayor, por lo tanto una composición distinta. Pongamos Noruega, por poner un país. Más o menos, ¿cuál será la composición de Noruega? ¿Cuánto será el nivel alto en Noruega? 40, 50, por acá 30, 40, y al final de repente 5, 10, siempre hay, ¿no? 5, 10. Por lo tanto, yo voy a tener un alto consumo y una mayor generación. ¿Pero de qué? ¿Orgánico o inorgánico? Inorgánico. Pregunta, ¿mala o buena noticia? ¿Cuál será más fácil de manejar? Porque una vez que tú generas el residuo, a la autoridad que le toca hacer el manejo y la gestión. ¿Depende de qué? De la composición. Recursos, tecnología disponible que tengas tú. Pero en la práctica, sin poner esa variable de recursos y tecnologías, yo tengo un orgánico y tengo un inorgánico. ¿Cuál será más fácil de que se pueda volver a asimilar un ciclo económico? El inorgánico. ¿Por qué? ¿Y el inorgánico? ¿Y el otro? Ambos necesitan ser segregados. Por la descomposición. ¿Eso qué tiene que ver? El orgánico y el inorgánico. El inorgánico puedes almacenarlo. El inorgánico puede almacenarlo. Puedes ¿Ya? almacenar un cierto tiempo, pero el tratamiento para el orgánico tiene que ser mucho más rápido porque empieza con Se descompone. descomposición. Ok. ¿Todo el mundo entiende el punto que el tratamiento tiene que ser rápido porque si no me va a ganar la descomposición? Sí, va por ahí. Sin embargo, el orgánico demora mucho tiempo en descomponerse porque justamente tiene esa variable muy marcada respecto al inorgánico. Tiempo. ¿Tenemos tiempo? No. Aparte del inorgánico, creo que también puedes venderlo sin ningún tratamiento. Por ejemplo, la botella. ¿Tiene valor así como está? Claro. Sí, pero tiene un valor línea base. Claro. Yo quiero buscar un delta más para poder tener sentido cuando hablo de valorización. Que es mayor rentabilidad. Si yo genero acá una botella de plástico, ¿la puedo vender? Sí. Si yo genero 1 kilo de residuos orgánicos, ¿alguien me lo compra? No. Para que yo pueda vender 1 kilo de residuos orgánicos, tengo que agregarle un valor. Tengo que hacer tratamiento o valorización. ¿Qué se les ocurre? Tengo 1 kilo de residuos orgánicos. ¿Qué puedo hacer? Lo que todo el mundo hace, ¿no es cierto? Compostaje. ¿En cuánto tiempo tengo compost? 60 días con fe, ¿no es cierto? Más o menos son 3 meses. Salvo que añadas sangre de suelo de caballo y por ahí una receta y una fórmula escondida. Podría ser entre 2 y 3 meses, más o menos. Entre 2 y 3 meses. Yo tengo una botella de plástico aquí. ¿Cuánto tiempo me demoro en lavarla, cortarla, etiquetarla, envasarla y transportarla al que la necesite? ¿Un día? 2, de repente hasta menos. Entonces el tiempo importa más que el dinero. Para todo lo demás existe Mastercard. ¿Han visto el comercial? Ya no hay comercial, pero es cierto. Entonces, una primera conclusión y diferencia entre el orgánico y el inorgánico: el tiempo. ¿El tiempo de qué? Para que yo pueda hacer un manejo, valorización o tratamiento. ¿Hasta aquí estamos? Perfecto. Entonces, todo eso importa, fíjense, ¿eh? Todo eso importa. Ahora, aquí han sido bastante buena gente, benévolos, porque dice Perú, fracción orgánica. En otras literaturas se llama filosofo, sulfoso. Es fracción orgánica. ¿Qué diferencia hay entre la fracción orgánica y los residuos orgánicos? ¿O es lo mismo? Fracción orgánica es igual a residuo orgánico. ¿Cierto o falso? Como Roberto. No, porque fracción se entiende que es una parte Una parte del total, del total de residuos orgánicos. Entonces, ¿por qué? ¿Vale la pena hacer la diferenciación? ¿Vale la pena hablar de fracción orgánica? ¿Por qué? Para hacer una contabilización de la cantidad. no por eso específicamente. caracterización. Estoy caracterizando para decidir el siguiente paso. Y el siguiente paso sería Aprovechamiento. el aprovechamiento
Valorización. Entonces, ¿por qué separo la fracción orgánica de los residuos orgánicos? Porque quiero hacer, lo hemos dicho hace un minuto, valorización. ¿Qué hago con los orgánicos en las municipalidades? Compost. Quiero hacer compost. ¿Podría hacer compost con hueso? ¿Podría hacer compost con cebolla? ¿Podría hacer compost con limón? ¿Con residuos? No me va a salir, ¿no es cierto? Van a ser inhibidores. Yo necesito por eso que del total de orgánicos dividir la fracción orgánica, la fracción compostable. Por eso hago una segregación. O sea, profe, no hace falta meter el orgánico en el cilindro de color marrón. Eso es correcto, ¿no? Eso es lo que me dice la ley. Tienes que segregar los residuos. Entonces todos los orgánicos los pongo en el tacho marrón. ¿Cierto o falso? Sí, eso es lo que dice la norma, ¿no es cierto? Pero dentro de ese universo de orgánicos, yo tengo que hacer una segunda segregación para poder separar la fracción orgánica de los residuos orgánicos. Si es que tengo un buen sistema municipal que justamente genere compost. ¿Hasta aquí estamos o muy rápido? A ver, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ojo, buena gente nos han puesto alta fracción orgánica. No, alto residuo orgánico. Ahora, del total de residuos orgánicos, ¿cuánto será la fracción compostable? Ahí se baja, ¿no? Ahí de 50% bajaríamos a cuánto, un 25, 20% quizás. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, fíjense, hasta aquí tenemos que el tipo de industria influye, el nivel socioeconómico influye, el estilo de vida influye, cultura. Ustedes se están enterando, o ya se enteraron porque han leído la norma seguramente, y están empapándose cada vez más del curso. Lo mínimo básico indispensable es que cuando yo genero un residuo, ustedes y yo como persona natural, ¿qué deberíamos hacer? Imagínense que este plumón, marca Oven, se gasta, ya lo pinta. ¿Qué me toca hacer? Cereal. Desecharlo. ¿Por qué? Porque para mí ya no tiene valor, ya perdió su valor, se le acabó la tinta. ¿Cuál sería mi primera alternativa? A ver. ¿Recargarlo sería mi primera alternativa? Eso significa que tengo buena o mala cultura. Buena cultura. ¿Tendré buena cultura? Ah, esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué sería más fácil para mí? Señor, tiene una recarga de plumón Oven. Debe haber, ¿no? Debe haber. ¿Cuánto está este plumón? ¿Quién me presta? ¿Cuánto está? ¿2 soles? ¿Cuánto estará la carga? Si es que existe. Si cuesta más, ya sería un fumón que yo compro la recarga, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué preferiría comprar? Uno nuevo. O sea, la lógica y el sentido común me dice que la recarga debería estar una luquita. O un sol 50, pero ya renegando, ¿no es cierto? Si está a 2 soles no me conviene. Por lo tanto, mi primera opción será recargar. Ese es el mundo ideal, ¿no es cierto? Japón, Alemania. Acá que somos latinos, ¿cuál sería mi primera opción? Lo boto, es un residuo. ¿Dónde lo botas? ¿Qué será esto? Fierro, papel, cartón, plástico. Entonces lo boto en el plástico, pero todo es plástico. Ahí viene el pensamiento filosófico y crítico. ¿Qué sería lo correcto? Tapita, el plástico, ¿no es cierto? Desmantelar el plumón, el cilindrito es plástico y debería sacar la tinta, o la tinta también es plástico. No. ¿Y dónde va la tinta? Iría al peligroso. ¿Por qué peligroso? Puede ser tóxico, puede ser inflamable, tiene que tener al menos una de esas características, automáticamente es peligroso. ¿Alguien en el Perú hace eso? Seguramente hay una persona, somos 34 millones, y esa persona no soy yo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense al detalle que tenemos que llegar. Eso es cultura, hacer las cosas bien sin que necesariamente alguien esté controlándote o fiscalizando. Hay mucha gente que ve los tachos, lee, no entiende y lo bota cualquiera. Entonces cuando uno abre el tacho color blanco que debe ir plástico, ¿qué encuentra? Papel higiénico,
cáscara de plátano, encuentra cualquier cosa, menos lo que debería haber ahí. O sea que nuestro nivel de cultura, si fuese un semáforo, es bajo, medio o alto. Recontra bajo, soterrado, subsuelo, ¿no es cierto? Entonces, vamos armando nuestra ecuación, porque esta ecuación puede ser un modelo, tema de tesis. Muy bien, será la única variable que deberíamos de ver, porque hemos dicho que el nivel socioeconómico importa, pero ese nivel socioeconómico también lo puedo medir ¿cómo? ¿Cómo se mide aquí el ingreso que tiene cada persona y el ingreso a nivel nacional? PBI per cápita, ¿no es cierto? Entonces veamos el PBI per cápita. Y lo estoy asociando con otra variable que tendría que ser clase media. La clase media era el indicador porcentual que estaba evidentemente al medio. ¿De acuerdo? ¿Cómo interpretamos este diagrama? Eje Y, clase media, ¿no? Porcentaje de gente que está en la clase media. Eje X, PBI per cápita, o sea, cuánto ingreso tiene cada uno de los países que están ahí, no solamente de Perú. ¿Dónde es de Perú? Aquí. O sea, significa que tenemos poca clase media y también tenemos, estamos a mitad de tabla, o sea que tampoco vamos al mundial, ¿no es cierto? Mitad de tabla aquí, mitad de tabla acá. ¿Quién nos gana? Según el diagrama. ¿Bolivia nos gana? ¿Seguro? El caso de Bolivia sería un poco curioso, ¿no? Tiene más gente de clase media, pero ¿quién tiene más billete? Perú. ¿Se entiende la gráfica? ¿Quién nos gana? Chile. ¿Dónde está Chile? Fíjense, de Perú a Chile, ¿cuántos años de diferencia nos lleva acá? Para que vean. Entonces Chile es el gran país de las clases medias, ¿no es cierto? Y que tiene un PBI mayor a $25.000 por persona al año. No está mal. Multipliquen, ahora que el dólar se ha disparado, mañana que ya salga la noticia, el dólar está en 4 soles. Multipliquen 25.000 con 4 soles. Peor cuando le metan bala a Velarde, porque eso es lo que va a hacer el sombrero, ¿no es cierto? No me va a llegar a 6 soles. Ahí ya no vamos a venir, ¿no es cierto? Porque si el dólar está a 6 soles, la gasolina que está a 25 ahorita va a estar 40. ¿Ya para qué voy a venir? ¿No es cierto? Ya para qué. Tengo que aprender a teletransportarme como Goku. Ojalá pueda aprender. Entonces, Panamá, Uruguay. Uruguay tiene una peculiaridad. ¿Cuántos son? 3 millones de personas. Siempre van al mundial. Nosotros tenemos 34 millones de personas. Nunca vamos al mundial, ni por repechaje. Entonces, fíjense, importa mucho el nivel de cultura. Esto que yo dije a propósito que hay que sacar la tapita, hay que sacar esto de acá, ¿alguien lo hará? Abran la caja, no solamente vean Perú. ¿Alguien lo hará? ¿Planeta Tierra? Opciones. ¿Quién lo puede hacer? Japón. Alemania. Corea del Sur. Suiza. Japón. También puede ser Canadá, veo que es un país. Canadá. Sí, porque es un país que cuida mucho el tema del medio ambiente. Vale. China. China. ¿China o Chile? China. Inglaterra. Noruega. Suecia. España. Italia está con la camiseta. Suiza. Nueva Zelanda. Suiza. Japón al cuadrado. Emiratos Árabes Unidos. Ahorita no creo que estén haciendo eso porque están activando la bomba, ¿no es cierto? Pero de repente alguien la bomba porque Corea, sur o norte. Sur. Suecia. Japón. ¿Por qué no han dicho Japón? Han dicho Japón. Por la cultura. ¿Sabían ustedes que los niños japoneses, que después de clase, en clase nadie se puede reír? Todo el mundo está atento ahí, ¿no es cierto? Acaba la clase y hacen un sorteo, tienen una nómina. Apellidos de la A hasta la Z, ya chochera. A, B y C, esta semana limpian el baño.
DEF, la otra semana limpian el baño. Los mismos niños limpian el baño. ¿Será un baño así como el de nosotros? No, porque hay una solidaridad tácita. Oye, me toca limpiar a mí, no vas a ensuciar. ¿Te ensucias? Samurái, ¿no es cierto? Tendrán sus códigos. Entonces, cuando van a limpiar los baños, limpian poquito. ¿De acuerdo? No es una barbaridad como acá. Eso es cultura. Se van al estadio los japoneses, tiran su pica pica, burra, jijiji, y todo lo que reciben, todos los residuos que generan, se lo llevan. Barren, limpian. ¿Tienen dos cerebros? No. ¿Cómo se llama eso? Cultura. Entonces, fíjense, tenemos estándar elevado. Nadie dijo un país latino. Todo el mundo se ha ido repasando geografía, países europeos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pensamos que todos los que están arriba tienen mejor cultura que nosotros. Y eso es cierto. Totalmente cierto. Algún español, algún suizo, algún japonés creen que va a votar por el sombrero. De repente había que hacer antidoping, ¿no? Después, si me he metido un montón de cosas, ya voy a marcar cualquier cosa, ¿no? Pero en mi sano juicio no voy a marcar el sombrero. Si estoy en Japón, en Alemania, en Suiza. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos? Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Considerando las culturas que tenemos en nuestro país, usted dice que el que gana más genera más, pero el nivel socioeconómico bajo del país también consumen más cosas baratas, podría decirse, ¿no? Ya. Por ejemplo, ropa barata que dura poco, consumen y consumen. Si es que consume, porque recuerda que el que está abajo no le sobra la plata. Claro, pero hay casos en los que compran cosas baratas para comprarse cosas caras que le duran un mes, 2 meses, entonces eso también hace mayor generación de residuos. Podría considerarse. Podría considerarse, pero seamos honestos. Fast fashion. Me compro un polo. Yo tengo casi 40 años. En mi formación, mi promoción era educación física, se hace ahora con zapatilla blanca o ya uno puede ir como sea. Porque hemos perdido varias cosas. Era zapatilla blanca. ¿Qué hacían nuestros papás? Nos compraban a su terreno con agarre max. ¿Existe esa zapatilla? 5 soles estaba. La tigre era para la gente que tenía poder adquisitivo, porque la tigre estaba como 30 soles. Cosas reales, ¿ah? Entre marrones, cosas reales. Entonces tenía mis zapatillas 5 luquitas. El uniforme era único, ¿no es cierto? El azulito, de educación física. Y de ahí tenías el pantalón gris, camisa blanca, estatal. Y los parroquiales eran lo mismo. Querías salir a la calle, querías ser bacán, te ponías tus zapatillas Trooper, esa que tenía lucecita. Y tenías así también, para que vean que estabas iluminado. ¿Cuántas zapatillas tenías? Una. Un zapato que era de colegio, tus sandalias para bañarte. Chicas, abran su closet y con sinceridad, ¿cuántas botas, cuántos zapatos, cuántas sandalias tienen? Como 45, ¿o no? Chicos, abran su closet, 30 jeans, 40 polos, 50 casacas y me pongo una. O sea que el modelo económico tampoco me ayuda, ¿de acuerdo? Pero es mucho más fácil cuando a uno le sobra la plata. Cuando a uno le falta la plata, me voy a comprar no 50 polos, me compraré 2. Y esos 2 los voy a usar forever and ever. Todo el año le voy a dar. Entonces no voy a generar tanto residuo. Si tengo un hermanito, ese polo que aún está bueno, lo herede del hermanito. Fast fashion en San Isidro, me pongo el polo ¿cuántas veces? 2. 2 ya soy color puerta. Una más. Me pongo una y lo boto. Fast fashion. ¿Alguna chica ha repetido vestido? ¿Sí? Debe ser un en un millón. Hay una norma tácita entre chicas, no se puede repetir vestido. Eso no sé en qué momento se ha instaurado, pero esa norma existe, ¿o no? Por eso que nosotros somos más felices, ¿no es cierto? Yo puedo ponerme la misma camisa, hasta mi corbata más, y nadie se da cuenta. Pero entre chicas, se ha venido con el mismo vestido, lice. Fíjense el nivel de cultura, todo eso es cultura. ¿Llevas el curso? Se toca que se ha pasado. Entonces, ¿hasta acá queda claro? Sí, ¿no? Bien. Países latinos con más gasto por sector. Veamos, ¿quién gasta más? A ver,
Ya me estoy quedando ciego, voy a ver acá. ¿Ustedes ven? Fíjense, Guatemala es uno de los que gasta más en este color, casi 40%. ¿En qué gasta? En alimentos. Eso, ¿qué podría darme como lectura? ¿Comen bien? ¿O priorizan en lo importante? En el COVID mucha gente se quedó sin trabajo, ¿cierto? ¿Qué importaba en la situación de COVID? ¿Alguien se podía comprar un carro? ¿Alguien quería viajar a Disney y a París? No, ¿no es cierto? Primero lo primero, ¿qué se priorizaba en el COVID? Comida, salud y servicios slash educación. ¿No es cierto? ¿Estamos o no? Entonces, si yo priorizo esto, no significa que los guatemaltecos coman bien. De repente sí comen bien, pero estoy enfocándome y hacer durar el dinero, el mucho o poco dinero que tengo. ¿Me dejo entender? Veamos el país del costado, Colombia. Colombia gasta menos en comida, ¿no es cierto? Pero gasta un poco más en qué? En transporte, que es el naranjita. De ahí gasta un poco más en vivienda y servicios básicos. Puede ser que en el Perú, que es un país lamentablemente pobre, los servicios cuesten más que otro país. Y encima tenemos uno de los peores internets. Y encima que es peor y lento, es más caro. ¿Puede pasar? Sí, pasa. Eso significa esa tabla. Entonces, el gasto tiene que ver con las prioridades. ¿Ven ahí algo sobre gestión de residuos sólidos? ¿Dónde dice residuos sólidos? ¿Está en las prioridades? No. Fíjense en el color gris oscuro o plomo. Dice gasto en restaurantes y hoteles. El 8% de la población de Guatemala gasta en restaurantes y hoteles. ¿Algunos de ustedes tienen la costumbre los fines de semana de comer fuera de casa? ¿Sí? ¿Qué comen? A ver, levante la mano, experimento social. ¿Alguien tiene la costumbre por lo menos de una vez a la semana irse a comer afuera con su familia, con el flaco, la flaca, el saliente, alguien? Levante la mano. 2. Cuando sales, ¿qué comes, amigo? Chifa. ¿Usted, señorita? Generalmente pasta. Pasta. Ok. Entre el chifa y la pasta, ¿cuál es más caro? La pasta. La pasta, ¿no es cierto? Ahora, el chifa o la pasta, ¿se la ha comido en el Mickey, en algún chifa bacán? No creo, ¿no? Mickey que está en el chifa del costado de repente. La pasta, ¿dónde la ha comido? En algún restaurante 5 tenedores. Difícil. Difícil. ¿Por qué? Porque justamente eso refleja el poder económico. Hay mucha gente que hace turismo gastronómico. Entonces se va y puede pagar un plato de 150 soles, ahora va a subir, ¿no? Todo va a subir, 200 soles. Una salida, si vas a invitar, peor, ¿no es cierto? Entonces ya es por 2. Y encima si pides refresco o postre, ya perdiste. O sea, más o menos una salida por ahí, siendo bien benevolente, son como 500 soles. ¿Alguno llega? No salgo, bueno, me quedo en mi casa. No gasto porque no quiero salir. No gasto porque estoy más vicio que el Chavo el 8. A eso se refiere esa tabla. ¿Estamos todos? Sí, muy bien. Fuentes de generación. Hemos hablado que son los dos grandes grupos. ¿Hay otras formas de agrupar la generación de residuos sólidos? Sí. ¿Orgánicos? ¿Quién sería el antagonista? Inorgánicos. ¿Peligrosos? No peligrosos. ¿Municipales? No municipales. ¿Cuál está bien? Las tres. ¿Cuál utilizo, profe? La que te sea más útil. Si hablamos de la ley, reglamento y modificatoria, es más usual dividirlo por el tipo de administración o gobernanza, que debería ser municipales y no municipales. Dentro de los municipales, como hemos hablado, tenemos a los domiciliarios, no domiciliarios, ¿y qué más será? Limpieza y barrido, ¿de acuerdo? En Miraflores y en San Isidro seguramente van a encontrar las oficinas de todas las petroleras y de todas las minas del Perú. O alguien tiene oficina en Ayacucho, en Cusco, en Antapacay.
No hay una oficina ahí, ¿no es cierto? La oficina está en San Isidro o está en Miraflores. Por lo tanto, la mina está en el Cusco, pero la oficina está en San Isidro o en Miraflores. Los residuos que genera la oficina de la mina en Miraflores, ¿dónde lo ponemos? ¿Aquí o acá? A ver, experimento social. ¿Todo el mundo me escuchó? ¿Todo el mundo sabe lo que pregunté? Repito. La oficina de la mina que está en Miraflores, la operación minera está en el Cusco, pero la oficina que está en Miraflores, ¿genera o no genera residuos? Sí. Si yo les pidiese clasificar los residuos que genera la oficina de la mina en Miraflores, levante la mano quien piensa que son residuos municipales. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. A boca de urna, 21. Levante la mano quien piensa que son no municipales. 1, 2, 3. Carlos Spa y Keiko, ¿no es cierto? 21 y 3. Y la respuesta correcta es: hay muchas empresas. Si son empresas, ¿dónde está? Si es industria, ¿dónde está? En no municipal. Que por el tipo de residuos que generan son muy parecidos o similares, dice la norma, a los municipales. Pero la oficina de la mina, ¿en qué ámbito estaría? En el no municipal. Pero los residuos que genera estarían aquí. ¿Me dejo entender? ¿Profe, toda la mina? No. La oficina de la mina. Te disculpo. Cuando son como oficina, como usted dice, ellos sus residuos no contratan una empresa. Esa es otra cosa. Sí, por supuesto. Eso es lo que... Contratan a una empresa para que se lo lleve. Pero eso tiene que ver. Si yo contrato o no contrato, me muevo de aquí para acá. Esa pública solamente pertenece a los municipales, por eso es mi... Ah, ya te entendí. Yo soy el minero que está en Miraflores y yo soy el encargado de sacar la bolsa. ¿La puedo sacar la bolsa o contrato a la empresa? Porque el profe Lojo me dice que es municipal, ¿no es cierto? Y si es municipal, ¿qué hacen ustedes en su caso? ¿No sacan la bolsa? Entonces yo soy el administrador de la empresa. ¿Saco la bolsa o no saco la bolsa? Sí, pero la saco cuando yo quiero, como hacen ustedes. No, ahí dice entre 9 y 10. Ah, ya, entonces tengo que ver mi reloj. Muy bien, y tengo que sacar la bolsa. ¿Por qué? Porque son residuos del ámbito municipal. ¿Llevas el bolso? Sí. Ya casi acaba, pasa. Entonces, puedo sacar la bolsa. ¿Por qué? Porque son residuos del ámbito municipal. ¿Eso qué significa? Que el servicio de limpieza pública, no vale caerse, que el servicio de limpieza pública se puede llevar mis residuos. ¿Estamos? Sí. Creo que en una norma leí que, por ejemplo, si esta oficina genera más de 147 kilos, 145 45 kilos ya no... kilos por empresa, o sea, kilos por, el denominador está mal. Por día. Por día. Sí, por día ya no se lo puede llevar el camión de la municipalidad. ¿No se lo puede? O sea, Es no debe. facultativo. La MUNI puede decir, chochera, yo puedo darte el servicio, pero tiene que haber un respaldo técnico. Porque si yo voy a generar 200 o 300 y te voy a llenar el camión y por eso vas a dejar de pasar por la cuadra X, entonces realmente no tienes la logística necesaria, como la empresa de la obra, ¿no es cierto? No vas a llegar. Entonces prefiero pagarle a una empresa operadora que solamente va a recoger el mío y se va a ir al relleno o a otra empresa. Pero independientemente de la cantidad, su clasificación siempre sí sería... Sigue siendo municipal. La única diferencia es que se lo lleva la MUNI o por cantidad, la MUNI me puede seguir brindando el servicio, va a decir, ¿sabe qué? Es municipal, pero como tú generas un montón, no te puedo dar el servicio. Sigue siendo municipal, pero contrata a la empresa. Y esa empresa se llama una EORS. ¿Estamos? Empresa Operadora de Residuos Sólidos. Muy bien. Entonces, viviendas, comercios, servicios, también educación, ¿no? Colegios, universidades, limpieza pública. Cuando uno limpia, cuando uno barre, ¿qué es lo que está generando? Tierra, polvo, ¿no es cierto? Entre otras cosas.
Y eso es un residuo bastante importante del ámbito municipal, por eso que está acá, limpieza pública. Son dos operaciones, ¿ah? Una cosa es limpiar y otra cosa es barrer. Son dos tipos de residuos que se generan ahí. Mientras que en el no municipal es más interesante porque es mucho más variable. Yo he puesto industria por no hacer la lista completa, ¿no? Pero si le dan doble clic a industria, no es lo mismo que una textil que genere residuos a que genere una mina. Si la mina es subterránea, no subterránea, metálica, no metálica, entre metales. No es lo mismo generar, si tienes un proceso de beneficio de oro, que polimetálico, porque los procesos pueden ser distintos y por lo tanto los residuos van a ser diferentes. O sea que aquí, ¿de qué va a depender? Del tipo de proceso, elementos de entrada que se van transformando en elementos de salida. Cada proceso es distinto. El que elabora yogur, el que hace cerveza, el que hace papel, cartón, curtiembre, tiene procesos diferentes, por lo tanto tiene residuos diferentes. Pueden coincidir en algunos negocios, pero lo que va a ser variable va a ser la cantidad y o el volumen. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense, una distribución típica regional. Regional me refiero a nivel de Latinoamérica. Si yo junto ambos mundos, lo municipal y lo no municipal, más o menos el domiciliario es o no es relevante. Sí lo es, porque representa entre un 50 y 65% del total. O sea que las personas naturales, ustedes y yo, podríamos ser más importantes que los residuos que generan en las empresas. ¿Cierto o falso? ¿Es verdura o no es verdura? Sí, es verdura. ¿Pero qué estoy midiendo? ¿Cuál es mi indicador? Cantidad, expresada en peso o volumen. Pero si yo voy a comparar un residuo industrial con un residuo domiciliario, para ustedes, ¿cuál sería más relevante de que se pueda manejar? ¿Cuál sería más relevante de manejar? ¿El que yo genero en la casa o el que se genere en una industria? ¿Por qué? Porque tiene un protocolo o proceso que incluye esto. No, porque usualmente en industria tenemos a los residuos peligrosos. Por eso es más relevante que un peligroso sea manejado. ¿De acuerdo? Por la peligrosidad, más no por el volumen o la cantidad. ¿Me dejo entender? Sí, es más relevante, es más importante manejar un peligroso que un no peligroso. Si queremos tratar de subdividir esta clasificación, pregunta, aquí en el ámbito municipal, ¿la universidad de qué ámbito está? Municipal. Pero significa que los que estamos en el ámbito municipal no generamos peligrosos. ¿Eso significa? ¿Sí o no? No. ¿En la universidad generamos residuos peligrosos? Sí. ¿Cuáles? Los laboratorios. La tinta de lapiceros. La tinta de los lapiceros. Sí, pero ese es el menos peligroso de los peligrosos. ¿Me enfocaría dónde? En los laboratorios. Las burras necesitan un cambio de aceite cada cierto kilometraje. ¿Ese aceite dónde se va? ¿Alguien sabe? Ah, y ese aceite quemado, utilizado, ¿es o no es peligroso? Sí. ¿Cómo reconozco un residuo peligroso? Les dije. Por sus características. Si ese residuo es corrosivo, es peligroso. Si es radiactivo, peligroso. Si es explosivo, peligroso. Si es tóxico, como el novio o la novia, peligroso. Si es inflamable, peligroso. Si es biocontaminado, peligroso. ¿Cuántas letras necesito para que sea peligroso? 6. Solo una. Basta que sea inflamable, se acabó el análisis, peligroso. Basta que sea corrosivo, como muchos reactivos de laboratorio, y es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, no existe una clasificación perfecta. ¿Por qué menciono esto? Porque mayormente dicen, erróneamente, que los del ámbito municipal son no peligrosos. Y eso mayoritariamente puede ser cierto, pero no significa que no hay residuos peligrosos. Sí hay residuos peligrosos, pero son mínimos en comparación acá al ámbito no municipal, donde en las industrias la mayor cantidad de residuos sí pueden ser peligrosos. ¿Hasta aquí estamos? Muy bien. Entonces, fíjense
Sin indicadores peso o volumen, el más importante sería el domiciliario. ¿Cuál le sigue? Residuos comerciales. Domiciliario, ¿habrá peligrosos? Sí, pero son muy poquitos. Comercial, ¿habrá peligrosos? Sí, pero será muy poquito. Comercial, como por ejemplo restaurantes, sí, Mercado. pero el aceite será el residuo más importante en el ámbito comercial. ¿Cuál será el residuo más importante? Megaplaza, Totus, Sala Falabella, Ripley. ¿Qué es lo que más genera? Plástico, material de empaque, que puede ser papel, cartón. Ese residuo es más relevante porque ocupa mayor volumen o porque es más representativo en peso cantidad. Pero no significa que también generan aceites. También lo hace, pero en cantidad de volumen no es representativo. ¿Me siguen? Tercer lugar, servicios públicos. Ajá, interesante. Cuarto, industrial. Pero fíjense, hasta este momento, si ustedes tuviesen que priorizar, ¿cuál priorizarían? ¿Cuál para ustedes es el primero que tiene que manejarse sí o sí? Hasta aquí, hasta aquí. Industrial. ¿Por qué? Por la peligrosidad. Genera pequeña cantidad a nivel nacional, pero esos residuos son relevantes, son peligrosos. Construcción. Representa mayormente desmonte, pero también hay peligrosos. Hay un montón de peligrosos. Entre 5 y 10%. Y finalmente, hospitalario. Pregunta, ¿una clínica está dentro del hospitalario? ¿Una posta está dentro del hospitalario? ¿Una veterinaria está dentro del hospitalario? Sí. Todo ello a nivel de peso-volumen representa muy poquito, menos del 3%, grosso, espano, menos del 3%. Pero ese menos del 3%, ¿será o no será relevante? Sí. Uno cuando va a un hospital o a una clínica, usualmente se maneja ahí otro estándar, ¿no es cierto? Acá ustedes tienen hasta 7 colores y aparece esa comida, ¿no? En el hospital, ¿cuántos colores de bolsas tendríamos? ¿Alguien ha leído? 3. La bolsa roja, como el sombrero, la bolsa amarilla y la bolsa negra. ¿En la roja qué va? El vidrio contaminado. En la amarilla, reactivos. Y en la negra, comunes. De estos 3, si les pido priorizar, ¿cuál sería el más relevante? ¿Reactivos? Sí. Y en segundo lugar, biocontaminados. Si son reactivo no significa radiactivo. Este es otro tipo de residuo. Tendría que ser un residuo especial. ¿En los hospitales se pueden generar residuos radiactivos? ¿Sí o no? Sí. De repente alguno, ojalá no ocurra nunca, pero tiene que ir a medicina nuclear. Y en medicina nuclear te van a bombardear, te van a irradiar. ¿Qué utilizarán? Cobalto 60, cualquier cosa menos uranio, ¿no es cierto? Porque si dicen uranio, me acuerdo de Chernobyl, que te pone otro. Cobalto 60, ese isótopo radiactivo en algún momento se va a gastar, va a dejar de irradiar, se va a convertir en un residuo. ¿Y qué hago? Bolsa marrón, bolsa amarilla, bolsa negra. ¿Qué hago? ¿A quién lo llamo? ¿A una ORS cualquiera? No, porque tenga especialidad en radiactivos. ¿Quién es el único ente encargado de manejar los residuos radiactivos según la ley, el reglamento y la modificatoria? El Instituto El IPEN, Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ellos son los encargados de manejar ese tipo de residuos. Entonces, lo saco en la ecuación y me quedo solamente con 2 bolsas. O con 3, no, porque el amarillo, repito, el amarillo no significa radiactivo, son reactivos. O sea, el envase de ácido clorhídrico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Esos residuos son peligrosos? ¿La bolsa amarilla son peligrosos? ¿La bolsa roja, biocontaminados, son peligrosos? ¿La bolsa negra? No, porque son comunes. Pero pregunto, esos residuos comunes, ¿qué pondré en los residuos comunes? de oficina. ¿Cuál será la composición de esos residuos comunes? ¿Solo en la oficina? También pueden entrar orgánicos.
En un hospital están los sanos y están los enfermos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tengo un enfermo con SIDA? Come con un cubierto y te lo pasa a ti. ¿Comes con ese cubierto? ¿Me va a contagiar el SIDA con el cubierto? No necesariamente, ¿no es cierto? Pero, ¿ustedes utilizarían ese cubierto? Pero otro, hay que darle eso al sombrero, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de residuos es peligroso. Bolsa roja, ¿dónde lo tengo que llevar? ¿Qué tengo que hacer? Disponerlo adecuadamente. Fíjense, mi primera opción, según la clase número 1, es, de acuerdo a la jerarquía que hemos visto, porque su compañera dice disposición final. Mi primera opción en realidad es la última. ¿Para qué lleve el curso? ¿Para qué voy a ser ingeniero ambiental si mi primera opción va a ser disposición final? No tiene sentido. Si tú fueses industrial, electrónica, mecánica, te puedo creer que la primera opción debe ser la disposición final. Nosotros tenemos otro mindset, debemos de estructurar de una forma diferente. ¿Es fácil? No, es recontra difícil. ¿Hasta aquí me dejo entender? Entonces fíjense, alta peligrosidad. Factores socioeconómicos. ¿Puede explicarnos un poquito, profesora? La clase pasada mencionó sobre la clasificación de los residuos o la generación persona natural, jurídica y persona y sector público. Sector público. Sí. En la clase pasada de las caritas, carita feliz y carita triste, era ámbito municipal y ámbito no municipal. Pero ahí mencionó también el de que generaban el sector público, lo clasificó en persona jurídica y persona. Solo eran dos personas, ¿sabes? Jurídica y natural. No había servicio público. No, mencionó persona jurídica, natural y pública. Sí, pública mencionó. Puedo apostar muy bien, tú sabes que no. Porque el grafiquito tenía carita feliz y carita triste. Y al inicio estaba una fotito de empresa y una fotito de gente. O sea, persona natural o persona jurídica que eran empresas. Eran dos tipos nada más. Y en el caminito había un servicio de limpieza pública. Que yo siempre estaba haciendo el símil con qué. Yo preguntaba, ¿el servicio de limpieza pública es igual al manejo de residuos? Esa era de repente la conclusión. Pero hay dos fuentes de generación según ese gráfico. O bien el residuo lo genera la persona, o bien lo genera la empresa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos? Si me queda un poquito de tiempo, profundizamos. ¿De acuerdo? Factores socioeconómicos, un viejo conocido. Está por acá, ¿no? El modelo económico. ¿Está por acá? ¿Qué factores socioeconómicos influirán en la generación de residuos sólidos? ¿Esto me importa o no me importa? Sí, es bien importante, porque si yo logro descubrir o entender, puedo conocer cuál va a ser la cultura / comportamiento de la gente. Y en base a eso, yo puedo cumplir lo que me pide la ley. La ley que me dice, ¿maneja el residuo sólido o tiene una palabra mágica antes del manejo de residuos sólidos? Dice, lo primero que tengo que hacer cuando uno genera un residuo sólido es, empieza con M, minimizar. Y cuando voy a minimizar tengo dos alternativas. O bien minimizo la cantidad o el peso, como quieran verlo, o bien minimizo la peligrosidad. ¿Será fácil? No. Vuelvo al ejemplo del plumón. ¿Cuál era mi primera alternativa? Botarlo, ¿no? Porque soy práctico. Ya me he dejado seducir por el lado oscuro de la fuerza del consumismo. Pero esa no debe ser mi primera alternativa. Si yo creo en la norma y me han dicho minimizar, ¿cómo minimizo la generación de este residuo? Pero ¿cómo lo voy a reusar si ya la tinta se gastó? Entonces, mi primera alternativa, ¿cuál debería ser? Comprar uno. ¿Sí? Comprar uno. O sea que por las puras se ha hablado. Tengo que recargar. Entonces, si yo recargo, voy a pesar el plumón actualmente y voy a pesar lo que estaría dejando de generar. Y ese peso que estoy dejando de generar está evitando ir al relleno sanitario. Pregunta, ¿minimizo o no minimizo? Al momento de recargar el plumón. Sí, porque estoy dejando de llevar al relleno sanitario todo este plumón. ¿Me sigue? ¿Logré minimizar o no? Sí, pero ojo, no fue mi primera alternativa. Porque de repente me falta cultura, compromiso. ¿De acuerdo? Bien, ingreso económico, ya hemos hablado un montón. Nivel educativo.
Sí. Pregunta, una persona mientras que tenga un mayor grado de instrucción, porque la instrucción no es igual a la educación, ¿no es cierto? Yo puedo tener 5 maestrías, 4 doctorados, entro y no saludo a nadie. ¿Soy instruido? Sí, soy instruido. ¿Soy educado? No. ¿Es diferente? Sí. Mientras que yo tengo un mayor nivel educativo, se esperaría que tengo yo más herramientas para poder resolver mejor el problema. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Si en la municipalidad, ustedes han buscado información, ¿no? Hay un ingeniero ambiental y un ingeniero sanitario y o yo esperaría, esa es mi hipótesis, tema de tesis, yo esperaría que esa municipalidad debería de ser mejor manejada que otra donde haya otro especialista. ¿Puede pasar o no? Tema de tesis, ¿ah? Entonces yo estoy comparando aquí el desempeño del ambiental y sanitario en una municipalidad y el desempeño de un dentista, de un eléctrico, de un industrial, de un mecánico o de un don nadie, que solamente tiene secundaria como Carlos Álvarez. Entonces, si yo comparo secundaria con el mayor respeto que tiene Carlos Álvarez y una persona que es ingeniero ambiental, que tiene 3 maestrías, que tiene 2 doctorados, ¿hay una diferencia o no? Sí. Yo esperaría que a quien le vaya bien, al que tiene mayor nivel de instrucción. Y cuando hagan esa comparación se van a dar cuenta que estadísticamente no es representativa. O sea, rechazo mi hipótesis alternativa, pero igual me gradúo, ¿no es cierto? Porque la hipótesis se puede aceptar o se puede rechazar. ¿Estoy contribuyendo al conocimiento? Sí, por supuesto que sí. Te metes. Urbanización. Depende del nivel de urbanización de un distrito. Mientras que sea más urbano, debe ser más sencillo resolver el problema o no. Sí. Ah, dudas. Veo dudas en su corazón. Si el distrito es más rural que urbano, ¿es más fácil o más difícil brindar el servicio de limpieza pública? Si es más rural que urbano, seguramente voy a tener más tierra que pista. Ponte a barrer, nunca acabo, ¿no? Me voy hasta el centro de la tierra. ¿Me dejo entender o no? Parques y jardines, ¿qué voy a limpiar si no hay parque? O sea, por ahí sería más fácil, ¿no? No limpiar nada, no hay parque. Zapallar no tiene parques. Áreas verdes, alguien vive en Zapallar. Siempre tengo problemas cuando hago ejemplos en este curso. No se acuerdan de muchos temas. La única área verde de Zapallar es el cementerio. O alguien tiene un parque. ¿Algún parque en Zapallar? Nadie vive en Zapallar. ¿No es cierto? Es un gran problema. Para algunos puede ser más sencillo, para otros es más retador. En su cuadra, ¿roban o no roban? Ojalá que no sea así. Pero como la gente ya se cansó de que roben, ¿qué hace la población? Pone rejas. Entonces viene el camión recolector y se encuentra una reja cerrada. Y ahí dice, la reja se cierra a las 7. Son 9:40. Mi chamba es recoger la bolsa. ¿Qué hago? ¿Me paro y rompo la reja? No puedo. Me doy la vuelta para entrar. ¿Quién se da la vuelta? También me supervisan el tiempo. No recojo. Avanzo. O sea que esa persona que genera valla tiene que desplazarse porque sabe que no van a recoger su residuo. Es responsable. O sea que puede ser más difícil en una urbanización donde hay mucho chorizo, porque ponen rejas. Algunos autoconstruyen la pista. Hay niños jugando, yo también he jugado en la pista, por si acaso. Claro, si no hay cancha cerca de tu casa, pista nomás, ¿no es cierto? Pones un par de piedras y estás jugando fútbol. Y hay gente que se agarra en la pista, termina todo, éramos felices y no sabíamos, ¿no es cierto? ¿Por qué hablo de la pista? Porque si pasan carros por ahí se pueden atropellar a los niños. ¿Qué hace la gente? Construye un rompemuelle gigante, parece un carrusel. Entonces va a venir el camión de los residuos y va a pasar eso, no, se rompe el muelle. ¿Y a quién le van a cobrar? Al conductor. No paso, pues, no recojo. ¿Es más fácil o más difícil? La gente cada vez se está yendo más arriba. Piso 25 del cerro, a ver, sube. Con el vehículo ya cargado, no sube. Pesa más. Si pesa más, yo tengo que apretar más el acelerador. Si aprieto más el acelerador, estoy consumiendo más gasolina. Estamos en guerra. La gasolina está carísima. ¿Usted subiría? Sube solo. No te brindo el servicio. ¿Es más fácil? No, es más difícil. ¿Rural o urbano? Hay distritos que son 100% urbanos y hay distritos que tienen un mix. Una parte es urbano y una parte es
rural. O sea que hay que ver el contexto. El contexto del distrito A no es igual al contexto del distrito B, C, D, X y Z. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, ¿influye la urbanización o no? Cuando hay una urbanización, ¿habrá más o menos gente? Más gente. Por lo tanto, el servicio también es más complejo, más difícil. Porque si fuese rural, a veces son caseríos, una casita por aquí, una casita por acá, 15 gatos, como el Cristal, ¿no? Bueno, muchos, ¿no? 5 gatos, pero son 4, poquitos. Pero si no hay mucha gente, ¿cómo se llama eso? Densidad poblacional. Hay distritos donde antes había casas, ahora compran las casas, juntan 2 o 3 y hacen un edificio de 20 pisos. O sea que donde vivían 10 personas, hoy día hay 300 personas. Pero es el mismo espacio. O sea que está aumentando la densidad poblacional, número de personas por kilómetro cuadrado, por área. La densidad poblacional importa. Estilo de vida ya hemos hablado. Tamaño del hogar. Si son estilo venezolano, en un área entran 18. En ese mismo espacio peruano vive solo o con 2 o 3 personas. ¿De acuerdo? Entonces, el número de personas o el tamaño del hogar también influye. Salud. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Cuando yo genero algo igual que la chica, ¿esto dónde irá? ¿Va en el blanco o en el amarillo? En casa tenemos más de un contenedor para depositar los residuos. Muchas veces la respuesta es no. ¿Deberíamos? Sí, por 2 razones. Una, porque somos ingenieros ambientales, ¿no? Y 2, porque de alguna manera creo en lo que estoy haciendo. Pero en la práctica tenemos un tacho. Genero y se va todo en la bolsa de color negro. Lo que estoy generando son residuos o es basura. Es basura porque está todo mezclado. Ojo con eso. Si yo abro la bolsa y empiezo a ver qué cosas he generado, ¿para qué hago esto? Para segregar, pero ya he debido de segregar. ¿Se dan cuenta? O sea que nos falta mucha cultura y compromiso. Yo hago eso para segregar, pero por algo más importante, porque me importa la composición. A simple vista, ¿qué hay un montón acá? Plástico. Mucho de ese plástico, material de empaque, cartón, mucho de ese plástico es considerado plástico de un solo uso. Por lo tanto, técnicamente hablando, económicamente hablando, no se podría reciclar. Responsabilidad extendida al productor. Chochera, deja de hacer plástico de un solo uso. Responsabilidad extendida al consumidor, o sea, responsabilidad compartida. Deja de comprar plástico de un solo uso. La norma salió hace 3 años y se supone que en los mercados, señora, deme platito descartable. Joven, eso está prohibido. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Quiere de un sol, de 2 soles o de 3 soles? Y le vende. ¿Tiene vasito descartable? Sí, todos los tamaños. ¿Tiene cubierto descartable? Sí, eso está legalmente prohibido. ¿Alguien hace algo? No, no hay gente. Si entra tío Borghi, lo primero que va a hacer es desaparecer el Ministerio del Ambiente. Peor, ya nadie va a ir, ni va a haber OEF. Entonces, ¿quién fiscaliza? Nadie. Ah, interesante. Interesante. Veo que han hecho un análisis político y han votado con responsabilidad. América Latina. Fíjense, la generación de residuos, ¿de qué depende? Desarrollo económico. Países más desarrollados tienen más herramientas para poder resolver este problema. Pero también tiene que ver mucho la geografía. No hemos hablado nada de geografía. Chile es una tripita, chiquitito. No tiene todo, a pesar que por ahí pasan los Andes también, no tiene la geografía que tenemos nosotros. Nuestro país es mucho más complejo. Chile en alfabetización, cuando entró Pinochet, fue mucho más sencillo poner colegios, poner profesores y buenos profesores. Aquí hay mucha gente, y le doy la razón a esa gente que ha votado por el sombrero, ¿no? Para ir al colegio hay muchos niños que caminan como 4 horas. Cruzan el río, toman perro y llegan recién al colegio. Y el profesor igual. ¿Ustedes creen que esa persona en su sano juicio va a votar por Nieto, va a votar por tío Borghi? No, no, porque él carece, tiene sentido, tiene razón. En Chile no es así. ¿Tú quieres colegio? Al toque, se acabó. No tienen que viajar tanto. La geografía también influye, no está acá, pueden tomar nota. Desarrollo económico. 2, patrones de consumo. Tiene que ver mucho con el estilo de vida. ¿De acuerdo? Densidad poblacional, lo acabamos de conversar. Entonces, en general, fíjense,
A mayor ingreso, ya hemos llegado a esta conclusión nosotros también, ¿no? Habrá un mayor consumo de bienes y servicios y por lo tanto habrá una mayor generación de residuos. A mayor nivel educativo, habrá, se supone, esta es una hipótesis interesante, otro tema de tesis, ¿no? A mayor nivel educativo debería haber un mejor manejo adecuado o mayor adecuación en el manejo de los residuos sólidos. A mayor urbanización, mayor generación. Tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, la generación de residuos en este modelo chiquitito está en función de qué? Del ingreso económico, pero también de la urbanización, del consumo y de la educación. 4 variables. ¿Estamos? O sea que podría ser una tesis aplicativa correlacional. Así se puede, ¿no es cierto? Yo puedo cerrar filas y ese vendría a ser mi modelo, mi propuesta. Pero ese modelo puede retroalimentarse con otras variables, sí, por supuesto. Puedo tener 4, 5, 10 si quieres, que te van a ayudar a explicar por qué genero más o por qué genero menos. ¿De acuerdo? Ya, pero eso está bacán. Hemos hablado básicamente de qué. ¿Qué ámbito? ¿Municipal o no municipal? Municipal. ¿Y en la industria? ¿Qué contribuye? ¿Qué forma el modelo? ¿De qué depende? Del sector. Del tamaño, del tipo de industria, o sea, de los procesos. No es lo mismo fabricar papel que sacar oro. No es lo mismo hacer cerveza que fabricar yogur. No es lo mismo hacer explosivos que hacer cuadernos. Cada proceso es diferente. ¿Me dejo entender? Entonces, en la industria influye mucho el tipo de proceso, la complejidad del proceso, el tamaño de la industria. Muy bien. Indicadores clave que tenemos que gestionar. GPC, queda claro que es una de las principales variables o indicadores. Creería que sí, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a manejar la GPC? ¿Ámbito municipal o no municipal? Municipal. Por lo tanto, ustedes que han revisado el Cifersol deberían más o menos recordar cuál es la GPC del distrito que ustedes han elegido, para que más o menos tengan una idea de la cantidad de residuos que se generan todos los días en el distrito que han escogido. PBI per cápita, ¿tiene sentido? Mientras que este numerito sea mayor, va a haber más presupuesto y por lo tanto más recursos para poder manejar mejor los residuos sólidos. 3. IDH. ¿Qué es eso? Índice de Desarrollo Humano. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Sí, pero es una variable social, pero también es una variable económica. Si alguien se acuerda de qué depende el índice de desarrollo humano, depende del nivel educativo, depende del nivel de ingresos y también mucho de la esperanza de vida al nacer. Finalmente, todo de qué depende, de cuán poderoso es un país o no. ¿De acuerdo? Esas 3 variables explican el índice de desarrollo humano. ¿Cuál es mi hipótesis? Que mientras un país tenga un mayor índice de desarrollo humano, tiene más herramientas para manejar mejor los residuos. Otro tema de tesis. Yo puedo aceptar la hipótesis o puedo rechazarla. De repente me estoy chocando con la pared. No, profe, no tiene nada que ver el índice de desarrollo humano con la forma o el desempeño al momento de manejar los residuos sólidos. Porcentaje de urbanización. También lo hemos hablado. Finalmente, nivel educativo. ¿A quién no le ha pasado que está caminando cerca a su casa, espero que no, o por su distrito y encuentra este desastre? Muchas veces esto, lamentablemente, es el pan de cada día. Yo salgo para trabajar y me encuentro con esto. Regreso a mi casa después de estudiar y me encuentro con esto. Cuando trabajo en equipo y quiero invitar a mis amigos a mi casa, van a ver esto de acá. Complicado, ¿no es cierto? ¿De quién es la responsabilidad? De la municipalidad. Pregunta, ¿pagas impuestos? No. ¿Y con qué plata quieren que se lleven esto de acá? O sea que nuevamente estamos aplicando la responsabilidad compartida. Pero profe, yo pago siempre, pero en el municipio desaparece el dinero y sigo teniendo la calle sucia. ¿De quién entonces es la responsabilidad? De la MUNI, de los funcionarios públicos que no están haciendo bien su trabajo. Ahora, existe un aplicativo en los celulares, los que tienen datos, que se llama Reporta Residuos.
Ustedes pueden entrar a Play Store o a iOS, el que tiene iPhone, y descarga, reporta residuos. Voy caminando por la calle, veo esta situación totalmente incómoda, saco mi teléfono celular, abro el aplicativo que tiene georreferenciación y tomo una foto. Tomo la foto y automáticamente, como está georreferenciado, la foto se envía a dos buzones de correo. Uno va a OEFA y otro va al municipio, porque está georreferenciado. Entonces, ¿qué creen que va a pasar al día siguiente o a los 2 días? Por arte de magia esto desaparece. ¿Por qué? Porque como OEFA ya está enterado, de frente va a ir a este lugar y va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no has limpiado? ¿Por qué no has barrido? ¿Por qué no has recolectado? Funciona. Ahora claro, yo quiero ser un justiciero social, saco mi teléfono, voy a tomar la foto y ¡pum! Ya me robaron. Depende de dónde vivo. No voy a ser un héroe, no me digo que no me foto, ya no tengo teléfono celular. Evalúen, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden participar activamente si descargan ese aplicativo y toman esa fotita. Realmente funciona. Muy bien, indicadores de generación per cápita. ¿Quién gana? Con razón me han estado diciendo varios países europeos, ¿no? Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos. ¿Qué es esto? Países que más reciclan. ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo mido el reciclaje? En porcentaje. Construye el indicador. ¿Cuál es el numerador? Es una fórmula matemática. Cantidad en... Correcto. ¿Puede repetir para que le escuche su último compañero que sigue chiqueando por acá? ¿Qué dijo su compañero? Nada, ¿no es cierto? ¿Puede repetir, por favor? Cantidad reciclada sobre el generado consciente. Correcto. La cantidad puede estar medida en kilos, toneladas o si quieres metros cúbicos. Me da lo mismo. ¿Por qué me da lo mismo? Porque en el denominador va a estar la misma unidad. O sea que se va y se va. ¿Por qué? Porque es un porcentaje, parte de todo. Muy bien. Acá dice que en Suiza se recicla el 100%. O sea que los suizos tienen bastante cultura por el reciclaje. ¿Será realmente esto lo que los motive a reciclar? ¿O será otra razón? ¿Es lista asistencia? ¿Sí? Muy bien, gracias. Porque tengo que llevar esa hojita. ¿Por qué los suizos, o qué tienen los suizos que reciclan el 100% versus los de Países Bajos que solamente reciclan el 51%? Todo tiene que ver también con un tema punitivo. En Europa todo se mide, los tachos tienen un código QR. Entonces cuando tú sacas los tachos a la calle, nadie se los va a robar como acá en el Perú, ¿no? Viene el servicio de limpieza pública y lo va a pesar. Va a talar el residuo. Esta casa ha generado 5 kilos. Los 5 kilos le cuesta $100. Uy, no, muy caro. ¿Qué me conviene? No sacar nada. ¿Qué me conviene? Reciclar. No es que sean totalmente conscientes. ¿Son conscientes también? Con la billetera. ¿Pero funciona o no? Sí, porque esos residuos se están dejando de ir a ¿dónde? A un relleno sanitario. Y si dejan de ir a un relleno sanitario, están dejando de generar ¿qué cosa? Metano. Y si dejo de generar metano, ¿qué estoy haciendo? Reduciendo el impacto del cambio climático. ¿Tiene todo que ver? Sí, tiene todo que ver. ¿Cuánto recicla el Perú? Menos del 2%, y eso siendo benevolente. Menos del 2%. ¿Cuánto recicla Colombia? ¿Cuánto recicla Chile? 15, 20%, para que vean todo lo que nos lleva, ¿de acuerdo? O sea que es para llorar, ¿sí? Bien, generación de basura, bueno, acá está mal, ¿no? De ser residuos en América Latina. ¿Quién genera más? Guyana. Guyana francesa, profe, recién me entero que Guyana está en Sudamérica. ¿Por qué Guyana francesa es la que genera más? ¿Alguna razón lógica? ¿Por qué es pequeño genera más? Tú sí no has escuchado nada de la clase. ¿Por qué Guyana francesa, siendo un lugar muy pequeñito, genera gran cantidad de residuos sólidos? ¿Nivel socioeconómico? Puede ser. Cultura. Cantidad de población, no es un chiquito. Poder adquisitivo.
Hay otra razón más importante. Turismo. ¿Qué hay en Guyana? Hay unas playas alucinantes, porque ya es para el lado del Caribe. Yo pongo mi mano, yo veo mi mano. Entonces todo el mundo va a Guyana, consume, gasta, genera, y por eso que tengo el indicador arriba. O sea, el turismo también podría indicar, ¿cierto? Bien. Indicadores de generación per cápita, esto ya lo hemos visto, creo que sí, ¿no es cierto? Nuevamente, países clasificados por porcentaje de nivel socioeconómico, ¿no? Alto ingreso, mediano ingreso, bajo ingreso. Consumo básico. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos un país de altos ingresos? No. ¿Ingreso medio? Estamos entre medio y bajo. Nuestra GPC está en 0.84. Estamos más o menos por acá. Por cantidad estamos aquí, pero por dinero estamos entre aquí y aquí. O sea, estamos entre un consumo básico y un crecimiento acelerado. Tenemos un mix de ambos modelos. ¿Qué más tenemos? Indicadores derivados importantes. GPC, hemos hablado hasta la tasa. Generación total. ¿En qué está medido aquí? Toneladas por día. Pregunta, matemáticamente hablando, si yo les doy el dato de la GPC, ¿cómo podría calcular la generación total? Con la cantidad de habitantes. ¿Eso es público? Sí, tómenlo en cuenta. ¿Dónde? En el INEI, en el último censo del 2017, salvo que hayan procesado la información del año antepasado, ¿fue? El año pasado, 2025. Entonces, ojo con el examen. Yo puedo dar la GPC y ustedes tienen que buscar la información de habitantes y podrían calcular la generación total en toneladas por día. ¿Qué otro indicador hay? Tasa de crecimiento. ¿De qué hay? De varias cosas. Podríamos hablar de una tasa de crecimiento poblacional. Hay distritos, como les explicaba la semana pasada, que todo el mundo está yendo a vivir ese distrito, por lo tanto hay una tasa de crecimiento poblacional bien interesante. 5% al año de gente nueva que va a ir generando más residuos. Hay uno que otro distrito más bien que tiene una tasa de crecimiento. Si ustedes ven el comportamiento de la GPC será la misma todos los años. No. ¿Cómo se actualiza la GPC? ¿O qué información se utiliza para actualizar la GPC de un distrito? ¿Qué se hace? Cada 5 años. Un estudio de caracterización. Según la guía es cada 5 años. Para mí, personalmente, es mucho tiempo. Hay distritos donde vale la pena hacerlo de forma anual, pero no me van a aprobar el presupuesto porque la guía dice cada 5 años. Tal vez podría hacerlo cada 2. Lo mismo, no me van a aprobar el presupuesto porque la guía dice cada 5 años. Entonces, si yo lo hiciese cada año, cada 2 años, me voy a dar cuenta que si hay un delta que es importante. La GPC puede ser 0.845 y el año siguiente puede ser 0.849. Profe, pero está variando décimas, así como la diferencia entre el porqui y el sombrero. Pero esas décimas la empiezan a multiplicar por la cantidad de toneladas y se van a dar cuenta que sí es un número relevante. Así que hay que considerarlos, ¿de acuerdo? Tasa de crecimiento poblacional o tasa de crecimiento de la GPC o de otras variables, pero para que yo encuentre la tasa de crecimiento debo que forzosamente comparar por lo menos 2 años, ¿no? 2024 con 2025 para ver si hay una tasa de crecimiento o no. Podría haber una línea de tendencia, cuidado con el examen, ¿no? Podría darles un gráfico 2020, 21, 22, 23, 24. Calcule usted la tasa de crecimiento, si hay una tendencia. Si crece, yo puedo proyectar qué va a pasar en 2027, por ejemplo. El examen es cálculo, pero también viene para analizar. Finalmente, la composición: porcentaje de papel, porcentaje de vidrio, porcentaje de plástico, porcentaje de orgánico, porcentaje de todo lo que ustedes quieran. Son hasta 16 subtipos de residuos, aprovechable o no aprovechable. Todos estos de acá funcionan muy bien para qué tipo de ámbito? Municipal. Vuelvan a revisar el informe de Cigersol, pero esta vez con ojos de analista. Y pueden ver de repente de juntar 2 datos y de construir un nuevo indicador. ¿Me dejo entender? Porque en ese informe de Cigersol hay indicadores, sí, pero hay muchos datos. Pueden hacer un mix entre indicadores técnicos e indicadores económicos. En algunos trabajos han puesto presupuesto. Qué bueno, ¿no? Esto es lo que me gasto en barrer, esto es lo que me gasto en recolectar, esto es lo que me gasto en valorizar, esto es lo que me gasto en disposición final. Entonces junta. Si te gastas 5 millones de soles en la disposición final,
¿Cuánto es lo que se está yendo al relleno? Divido. ¿Tendré un indicador o no? Sí, tengo un indicador. Entonces, expriman, sáquenle toda la información posible a ese reporte anual del 2025. Y si pueden conseguir más data, mejor. Empiecen a jugar y a generar nuevos indicadores. ¿Eso a quién le debe de servir? A los que toman las decisiones. O sea, ¿quién? El gerente de limpieza pública, el gerente de medio ambiente, el gerente de parques y jardines o el que haga sus veces. Él es el que tiene que gestionar y decir, con esta información yo puedo saber, por ejemplo, cuántos vehículos de recolección le debo de pedir a la empresa. Creo que la persona que habló de Puente Piedra, ¿no? La semana pasada, uno de los que puso, o el único que puso, creo, y decía que Puente Piedra tenía 8 vehículos para el servicio de recolección. Eso en el 2024. En el 2025 Puente Piedra tiene 16 o 17. O sea, ha duplicado. ¿Qué implica duplicar? Que yo estoy pagando más. La pregunta es, ¿estaré recaudando más también? No necesariamente. Matemáticamente parece que sí. ¿Quién en Puente Piedra paga impuestos? ¿Cuál es el porcentaje de morosidad? Es alto. ¿Cuánto es alto? 85%, 90%, eso es alto. ¿Me dejo entender? Esa es la práctica del día sábado. Muy bien. En base al informe de Cigersol, vamos a hacer ejercicios de estimación y cálculo. Todo es cálculo, pero cálculo analítico. Así que traten de empaparse sobre cómo su distrito maneja y gestiona sus residuos. Hay que juntar datos e indicadores y tener una perspectiva. Hay que pensar fuera de la caja. Vamos a construir y a generar nueva data y o nuevos indicadores. ¿De acuerdo? Siempre les pido que investiguen y averigüen. Por ejemplo, ¿quién es el fulano, sotano, mengano, que es el gerente de medio ambiente de limpieza pública? Que está ahorita sentado en su municipio o en el distrito que usted ha elegido. ¿Qué información tiene? Para poder comparar, ¿no? Para ver si mi hipótesis es cierta o falsa. Podemos comparar distritos de Lima Norte versus distrito de Lima Sur, Lima Centro con Lima Oeste. Entonces fíjense que hay un montón de cosas que podemos hacer y hay mucho por investigar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Todo el mundo firmó la lista? ¿Dónde está la hojita? Acá. ¿De quién es el plumón? Muchas gracias. Nos vemos el sábado.